Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba, el canal en el que tratamos la segunda venida del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, y el final de los tiempos, que siempre hay que recordar que es un nuevo renacer a otro tipo de conocimiento y a otro tipo de relaciones entre los seres humanos y en su propia morada, este bendito y bello planeta y tan maltratado, y los seres humanos y otras conciencias cósmicas. Muy a propósito de ello, este programa de hoy lleva por título ¿Es Jesús de Nazaret un alien? Son muchas, no, muchísimas las tergiversaciones, la desinformación que hay sobre esta temática, simple y llanamente porque hay muchos intereses creados alrededor de lo que podemos decir una operación de marketing sobre el maestro. Realmente la importancia de la primera venida y de la segunda venida del maestro radica en su propio mensaje. A nivel institucional, de iglesias cristianas se hicieron grandes desastres, lo que no implica que toda aquella persona que ha estado dentro o está dentro de las corrientes cristianas pueda conectar realmente con el mensaje del maestro. Pero a nivel institucional se hizo muchísimo daño. Bueno, ya, sin más dilación, veamos. ¿A dónde vas, Maya? Nectada shisma Tite malkuta meue Sevillana Aikana de Vasmaya La creencia en entidades inteligentes que visitan este hermoso planeta azul es tan vieja como la existencia de los primeros grupos humanos organizados, en lo que suelen denominarse tribus o comunidades arcaicas. Esta afirmación se sostiene con muchos petroglifos, pinturas y relatos que se conservan en muchas culturas humanas con milenios de antigüedad, pero su existencia va más allá incluso de esta última humanidad. Sin embargo, la tendencia general, en especial la llamada ciencia moderna, y tanto público preocupado y ocupado en sobrevivir a sus propias sociedades antropófagas, es a no hacer caso de ello, y más aún, a ningunearlo. ¿Por qué? La respuesta más concisa y simple es decir que no conviene. Que informar y educar en la existencia de entidades inteligentes fuera de este mundo es peligroso. Pero ¿peligroso para quién? ¿Por qué? Es peligroso, como ha sido a lo largo de la evolución social, para las estructuras de poder que descansan en tradiciones y creencias opresoras, que no se preocupan por los seres humanos, sino que usan y abusan de los seres humanos para sus propios intereses. Mucho se habla sobre entidades, lo que llaman entidades extraterrestres, ¿no?, de fuera de la Tierra. El sentido común se impone, pero ¿por qué el sentido común no se quiere imponer, digamos, a la gran población? Simple y llanamente, como he dicho, por cuestiones de poder y de intereses. Planteemos la pregunta desde otro ángulo. Digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría en aquellas sociedades donde realmente se pudiesen presentar entidades, conciencias cósmicas mucho más adelantadas en todos los sentidos que la conciencia humana? ¿Qué pasaría con los poderes, con las estructuras sociales? Obviamente se vendrían abajo. Y eso es justamente lo que no interesa. No interesa la política, no interesa la economía, no interesa las religiones, etcétera, etcétera. Simple y llanamente porque el chiringuito se les desmonta. Una pregunta válida sería, y bueno, ¿y por qué no se presentan pues al común de los mortales? Bueno, todo se andará
Justamente uno de los pilares en los que descansa este canal radica pues en la afirmación, la anunciación de la segunda venida del Maestro, acompañado de entidades cósmicas, de otras conciencias hermanas del cosmos. Igual que, como postulamos en este canal, es el mismo Maestro. Bueno, sigamos. El mal se inoculó muy bien desde temprano y una de sus enseñanzas que había que transmitir para clonar el propio mal a lo largo de los tiempos era justamente la idea de que el hombre estaba solo en medio de este universo magnífico, y para sostener ese vacío existencial se inventó el concepto de dioses y demonios. Dioses y demonios creados por hombres para controlar, oprimir y esclavizar a otros hombres. Sin embargo, muchos de esos dioses y demonios también tienen su correlato en las estrellas. Veamos. Este canal postulamos la idea de que el Maestro vuelve justamente para implantar lo que él en su primera venida llamó el reino del Padre, el reino de Dios, que está dentro de cada uno, porque vino a implantar, o viene a implantar, otro tipo de conocimientos, un despertar de la conciencia humana a sí misma, no a creencias fallidas de todo tipo. En este maravilloso universo está poblado de vida por todos los lados y de conciencias. Obviamente, dentro de esta majestuosidad, no todas las conciencias que pululan por estos estados, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, vibracionales, de un campo que podemos denominar humanamente como Dios, no todas las conciencias pues están abiertas al amor y al perdón que vino a sembrar el Maestro. Hay de todo. Pero en esta morada del Padre, en este bendito planeta azul, lo que está llamado es a cambiar de chip. Ya esta última humanidad que se ha alimentado y ha alimentado tanto el mal con mayúscula, pues ya está feneciendo. A eso vino el Maestro. Y muchos lo confundieron en aquel entonces, porque realmente pensaban, creyeron hasta el tuétano, que la segunda venida del Maestro era una cuestión de semanas, meses o a lo sumo unos pocos años después de su partida. Obviamente la noción de tiempo es algo muy relativo. Ya explicamos en otros programas y seguiremos explicando, porque es medular en este canal, cuál es realmente el porqué de las palabras de aquel denominado pequeño Apocalipsis de Jesús, Marcos 13, y sus paralelos en Mateo y en Lucas, el por qué son estos tiempos o la entrada en ellos. Recuerden que ese cambio no es un cambio puntual, no es en el minuto tal de tal día, no, es un proceso. Repito, la segunda venida del Maestro ya se comienza a dar con su propia muerte y resurrección. 2000 años pueden parecer una cantidad de años y es una bagatela, realmente, porque el tiempo en sí, en otros estados de conciencia, pues no tiene ninguna razón de ser. Bueno, sigamos. ¿Quiénes pueblan el universo? Parte de la ciencia moderna, paradójicamente, es como Santo Tomás, ver para creer. Digo paradójicamente porque la ciencia no podría avanzar si no fuese por esos visionarios que desafían lo establecido y escudriñan lo desconocido, las tradiciones, las 1001 creencias que sostienen modelos fallidos y, de esa manera, desafiantes, avanzar a las nuevas zonas del conocimiento. El precio a pagar por desafiar lo establecido suele ser muy alto, incluso para muchos la muerte o el destierro de los aposentos científicos. Los avances de la llamada ciencia humana jamás han descansado sobre los hombros de la fe, me refiero a la científica, obviamente, sino sobre la mirada inquisidora de lo establecido. Dudar, humanamente hablando, es avanzar, crecer, trascender y, sobre todo, sorprenderse de los nuevos horizontes descubiertos. ¿Cuánto nos cuesta cambiar
las creencias que nos inoculan en la más tierna infancia. Lo vemos en todos los aspectos de la existencia, desde la política, la religiosa, la misma científica, en todos los aspectos. Sin embargo, solamente es a través de la duda, de ese dudar sanamente, no dudar para entorpecer, para apedrear a la otra creencia, sino simple y llanamente poner en duda todo aquello que se nos dijo. Obviamente esto no interesa a las estructuras tal y como fueron organizadas en esta última humanidad, a las estructuras sociales, a las jerarquías de poder tal y como fue estructurado en esta última humanidad. No es que esto sea una condena, ni muchísimo menos. Esto ha sido un mal que ha sido inoculado en la conciencia humana desde sus mismos albores. Y justamente la primera venida del Maestro, la segunda venida del Maestro, lo que te vienen a decir es: señores, ojo, este tipo de relaciones que ustedes han fundado insanamente, sobre unas estructuras mentales completamente dañinas, insanas, porque no rescatan lo que son, sino simple y llanamente lo único que persiguen es oprimirse unos a otros. Esos tiempos ya están llegando a su fin. El universo está lleno de conciencias abiertas ya a esos tipos de conocimiento. No hay conocimiento fijo porque las conciencias, su esencia, no me canso de repetirlo, es su capacidad creadora. La realidad se va transformando, no es única. Eso es lo maravilloso de la existencia, de la vida, de este majestuoso universo, con la conciencia suprema del Padre como último foco, como primer foco, como un foco sin tiempo, porque cuando hablamos de tiempo ya distorsionamos muchísimo cualquier realidad. Sigamos. Antes de proseguir, quiero recalcar también algo. Muchos investigadores con toda la mejor fe del mundo, con sus mejores estudios, intentan mostrar a un Jesús que vino a cambiar la ley judía, a trastocarla, porque no estaba de acuerdo en cómo se interpretaba. Bajo nuestro humilde ver, el Maestro vino a trascender la ley judía, pero la ley judía y cualquier tipo de creencia y tradición humana. Vino a sembrar otro tipo de conocimiento y la forma de llegar a él. No se trata de conquistar las estrellas, se trata de conquistar la conciencia y el corazón de cada quien para poder llegar a las estrellas. No podemos llegar a otro tipo de conocimiento con un corazón que está preñado de mal, de maldad. Para llegar a otro tipo de conocimiento y abrirse a otras realidades es sumamente necesario cultivar la conciencia que somos, el amor que somos, porque de él procedemos. Ahora sí, sigamos. El universo que la ciencia astronómica nos está mostrando en los últimos decenios es maravilloso. El universo está repleto de vida y de conciencia. El ejemplo de la diversidad de vida lo vemos en esta misma morada del Padre. Este bendito planeta azul, con millones de formas de vida distintas, tan diferentes como pueden ser una bacteria, un camello, un búho, una ballena o una orquídea. A pesar de esta infinidad de vida, conciencia como tal, en este planeta solo hay una, la de los hombres. La conciencia humana es una más de las que pueblan este maravilloso universo. Pero todas las conciencias cósmicas, incluida la humana, tienen en común ser parte y ser conscientes de pertenecer a una conciencia superior. No importa cómo lo nombren, las conciencias, y este es su denominador común, buscan siempre esa fuente primigenia, ese primer principio, esa fuerza creadora de donde la materia y la energía, tal y como es conocida por los hombres, son una manifestación más de todas las posibilidades de ser. Lo he dicho en otros programas, bajo nuestro humilde ver, lo que tiene en común cualquier conciencia en este mundo, la conciencia humana, o cualquier conciencia en cualquier parte de este universo maravilloso,
es esa búsqueda del Padre, esa búsqueda de Dios, ese significado de la existencia, ese sentido de la existencia en su doble acepción, tanto como significado como de dirección. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde quiero ir? Cuando ya he descubierto esa esencia de la que formamos parte. Esa búsqueda de Dios, o como lo quieran nombrar, es lo que tienen en común todas las conciencias. El problema surge, en el caso humano, cuando buscamos esa conciencia superior, esa fuente última, dentro de los mismos miedos humanos, dentro de esos conceptos que el ser humano elabora y confunde, proyecta. Entonces vemos dioses iracundos, dioses llenos de cólera, vengativos, etcétera, etcétera. Y no, la fuente creadora, el Padre al que ora Jesús, el Padre que envía a Jesús, es un Dios, humanamente hablando, de amor y de conocimiento. Lo repito siempre, amor, conocimiento. Amor que es igual que perdón, porque la capacidad de perdonar es la que nos hace volver a ser grandes creadores, y conocimiento. El conocimiento no se agota en lo que humanamente podemos entender como la racionalidad humana. El maestro siempre lo enseñó. Si quieres encontrar a Dios, busca dentro de ti. No busques en las tradiciones. Ora. Orar no es ir a un templo, flagelarse, ir a dar una limosna. No. Orar es comunicarse con la fuente, con Dios, como lo quieran llamar. Con esa, entre comillas, esa entidad, ese estado del que formas parte. Importantísimo. El maestro nos vino a enseñar que para poder encontrar a ese Dios y para poder llegar a ese conocimiento del Padre, pero del Padre realmente del que formamos parte, debes buscar dentro de ti, porque está en ti. No está en unos manuales, en unos conceptos, en unas oraciones, en unos rituales, ni nada por el estilo. Está en tu comportamiento hacia ti mismo y hacia lo demás. No podemos olvidarlo. El trato que tú das a los demás dice de ti mismo. Por muy demonios y salvajes que sean los otros hacia ti. La prueba la tenemos en la cruz. Ese poco de fanatismo, esos fanáticos que colgaron al maestro en un madero, y el maestro lo único que les dijo es: no hay problema, por mi parte les perdono, y Padre, perdóname porque no saben lo que están haciendo. Uno de estos pueblos de conciencias que habitan este maravilloso universo es el que conocemos como el reino del Maestro, Jesús de Nazaret. Sí, en esta infinidad de pueblos cósmicos, el Maestro y su reino han sido elegidos para despertar a esta última humanidad a las estrellas y volver a su verdadero hogar. Veamos. El reino del Maestro no es de este mundo. Lo dijo por activa y por pasiva. Tú puedes, como ha hecho las diversas teologías cristianas, tú puedes darle 50.000 vueltas e intentar conceptualizar banalidades. Este universo está repleto de vida. Si no lo quieres ver, no hay problema. Si necesitas que se te presente alguien delante y que te saque un brazo de 10 metros o un ojo que te, no sé, pues bueno, eso es no problema de que haya o no haya vida en otro lugar, es un problema tuyo, es un problema de cada quien, de la no aceptación de lo que no pueden ver. Pero si no aceptan aquello que no pueden ver, tienen graves problemas. Porque justamente la vida se trata de ir más allá. Justamente porque la vida se trata de ir más allá de lo que los sentidos nos puedan decir. Hay que ver con el corazón. Y cuando hablamos y cuando intentamos interpretar y llegar al maestro, hay que hacerlo de la misma manera. No se trata de leerse un catecismo, un manual, unos evangelios. No, de lo que se trata es de captar la esencia. Y la esencia del maestro, de su mensaje, es: ama y perdona.
amando y perdonando, podrás entrar en esos nuevos tiempos que han de llegar y que están llegando. Sigamos. ¿Y el maestro? ¿Quién es realmente el maestro? ¿Es un alguien? En los tiempos del maestro, de su primera venida, muchos pueblos de esta última humanidad ya habían sido visitados por conciencias cósmicas. Sumeria, el antiguo Egipto, pueblos europeos, como muestra el monumento de Stonehenge, perdón por la pronunciación, los Dogon de Mali, los mayas, los incas en estas latitudes sudamericanas, entre tantos otros, porque hay por todo el globo. Pero el pueblo judío no solo fue visitado, sino contactado con una finalidad concreta, a saber, sembrar en los hijos de los hombres la ciencia abierta a las estrellas, y para ello sembró en sus mentes la idea del monoteísmo, pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia. La búsqueda de un principio creador único es un paso ineludible para transitar hacia una ciencia unificada que muestre la realidad como un todo y como un agente creador y transformador. Es un camino largo, pero que comenzó entre los hijos de los hombres, como decimos, en aquel contacto cósmico con aquel pueblo del desierto. Jesús es una conciencia cósmica, enviada. No me canso de repetir lo que el Maestro dejó sentado en su primera venida. El gran problema de ver, entender, interiorizar y aceptar a Jesús, al Maestro de Maestros, como un ser que no pertenece a la conciencia humana, pero que es una conciencia, y como toda conciencia, parte del Padre, radica en la manera que fue interpretado y entendido por sus coetáneos, desde sus más íntimos seguidores hasta sus más acérrimos enemigos. Unos lo vieron como el Mesías judío, otros como un peligroso maestro de la ley, otros como un ser maravilloso con poderes sobrehumanos que curaba a la gente, otros como un profeta con voz propia, y otros como una reencarnación de ancestrales profetas del pueblo elegido, otros como una amenaza para Roma, etcétera, etcétera. Para añadir más confusión, aquellos primeros movimientos cristianos, ante lo que entendieron como el retraso de la segunda venida del Maestro, fueron creando una nueva religión, que descansaría más en una estructura terrenal que en una corriente espiritual, imitando la jerarquía del Imperio Romano, y convirtieron a Jesús en un Dios contra el propio mensaje y enseñanzas del Maestro. Es base de este humilde canal. Nosotros no imponemos nada, simplemente y llanamente damos una visión del Maestro completamente distinta. Más adelante analizaremos por qué esta visión de una conciencia cósmica enviada, la mayor conciencia cósmica bajo nuestro humilde ver, que ha sido enviada, que ha encarnado entre las conciencias humanas para enseñarles, darle ciertas directrices y sobre todo, como siempre repito, señalar los tiempos de ese nuevo renacer. Justamente uno de los meollos de por qué es tan complicado aceptar, interiorizar o simplemente poner entredicho, ¿no?, a ese Jesús teológico, dogmático, a ese Jesús que convirtió en Dios por parte de las diversas iglesias cristianas, sobre todo del catolicismo, que es el que más peso tiene a nivel cristiano. Digo, una de los mayores obstáculos radica justamente en sus orígenes. A Jesús, al Maestro, no lo entendió nadie en su época, porque no estaba para ser entendido en su época. Siempre lo recalco, el mensaje del Maestro sobre todo fue diseñado para aquellos que van a ver realmente ese retorno del reino del Padre, ese cambio de mentalidad, ese cambio de humanidad que, como postulamos en este humilde canal, son los tiempos que estamos viviendo. Pueden interpretarlo como quieran. Somos 7.000 y pico millones de almas en este planeta, cerca de los 8.000.
y cada cual tendrá su forma de ver e interpretar la realidad, tanto la suya como lo que puede entender de los demás. Pero, repetimos, bajo nuestro humilde ver, los tiempos de los cambios, de ese cambio de humanidad, se están dando. En los tiempos del maestro era imposible tener una idea acerca de la posibilidad de vida en otros espacios, en otras moradas del Padre. Aunque tenía una jerarquía, digamos, de entes espirituales, ángeles y demás, pues no los entendían como una posibilidad de ser formas de vida con conciencia que venían o que vienen de otros espacios. No había lo cual no quita que a nivel individual más de uno pudo haber tenido esa percepción, e inclusive podemos apostar, sin miedo a equivocarnos, que sí hubo esas corrientes, porque todas las corrientes místicas, gnósticas, dentro de cualquier tipo de creencia, comulgan con esa espiritualidad que a su vez comulga con ese sentido, ese significado que lo dan entidades que no pertenecen a este mundo. Para más Henry, no solamente es que no entendieron esa naturaleza cósmica del maestro, sino que en la interpretación que hicieron sobre su regreso lo consideraban inminente, es decir, que tras la muerte y resurrección del maestro, en muy poco tiempo el maestro regresaría. Obviamente, cuando esto empezó a dilatarse en el tiempo, aquellos movimientos se fueron convirtiendo en otra cosa, que nada tenía que ver con el paso y las enseñanzas del maestro. Cuando la Iglesia nace prácticamente en el siglo IV, ¿no?, y la Iglesia cristiana, y van configurándose un poder terrenal, no lo olvidemos, lo cual no significa, siempre digo, que dentro de esas instituciones no haya grandes santos. Obviamente, mucha gente no es tan contaminada, pero la estructura en sí es una estructura que se diseñó terrenal, de poder terrenal, los poderes más políticos que espirituales. Mejor dicho, solo políticos, porque la espiritualidad como institución no tiene nada más que el nombre y a lo mejor pues las intenciones. Unas intenciones obviamente que tenían que estar parejas con el mensaje original, ¿no? De ahí que se siga usando, abusando el nombre del maestro para seguir justificando actitudes y crímenes que no tienen razón de ser. Repito, no son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Esto no es un ataque, ni muchísimo menos. Yo no hemos venido a juzgar. En el caso particular, uno simplemente anuncia. Pero lo que está a la vista no necesita lentes. La Iglesia como institución, en este caso me estoy refiriendo directamente a la Iglesia Católica, normalmente siempre llega tarde para pedir perdón, cuando era lo primero que tenía que hacer antes de cometer inclusive la falta. Lo que no quita que en los últimos tiempos, en los últimos papados, pues hayan intentado hacer las cosas de otro modo, pero en el fondo también sería lícito pensar que es una estrategia simple y llanamente política. Si hay una institución que se supo amoldar a los tiempos, ha sido justamente la Iglesia cristiana. ¿Cuándo el cristianismo admitirá al Jesús cósmico? Debemos distinguir claramente el cristianismo oficial de las diversas jerarquías cristianas, del clero de base, de los cristianos practicantes y, sobre todo, de los seguidores del Nazareno que, por uno u otro motivo, se han alejado de las iglesias y sus dogmas. A los que desafían los dogmas y teologías cristianas se les suele etiquetar, por parte de quienes defienden esa posición dogmática de la Iglesia, como gente de la nueva era. Para estos seguidores de la tradición eclesiástica, todo lo que desafíe la jerarquía eclesial y los dogmas por ellos establecidos a través de la tradición es digno de ser rechazado y, sobre todo, ninguneado y vilipendiado. Obviamente sus posiciones no están ni acorde a los tiempos, ni tan siquiera dentro de un mínimo sentido común científico, pero, sobre todo, va contra el mismo mensaje del Maestro y sus obras. Si hay algo claro
en el mensaje del Maestro, más allá de sembrar, de señalar esos tiempos que habrían de venir, de ese reino de Dios que habitaba dentro de cada conciencia y que ya estaba llegando, ese reino del conocimiento que abriría al hombre a las estrellas. Más allá de ello, el Maestro fue un antidogmático. Las tradiciones había que superarlas, había que ir a la esencia. El Maestro nos enseñó cuál era esa esencia, de cómo convivir con tu hermano, a través del amor y del perdón, no de las tradiciones, no de las creencias, no del ojo por ojo, diente por diente, no. El Maestro lo dejó muy claro. Y para más ñapa, para más INRI, resulta que se crea una religión en su nombre, haciendo todo lo que él, digamos, vino a plantear como una gran duda, que había que solventar. Vuelvo y repito, siempre lo digo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Las ideas fueron hechas para el crecimiento del ser humano, no para esclavizarlo a ellas y convertirlas en unas ideologías que te aprisionan, sean de orden político, religioso, científico o lo que fuera. En la ciencia cuesta mucho cambiar de paradigma. Ya el estudioso Thomas Kuhn lo dejó bien patente, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer para que los paradigmas científicos vayan cambiando. En la ciencia, ¿qué digamos de la política o de la religión? Sin embargo, la única forma de avanzar, de crecer, es justamente desafiando esas creencias limitantes. Normalmente la gente que lo hace, en el principio pues son ninguneados, se burlan, etcétera, etcétera, pero después ya cuando a lo mejor lo que se dice o la teoría que plantean ya empieza a tener sentido, pues ya empiezan a medio tomarlos en serio, después los terminan aplaudiendo y al final lo convierten en un nuevo Dios. El científico, cuando es científico, realmente no aspira, bajo nuestro humilde ver, no aspira a una verdad última, simplemente quiere ir acercándose a esos posibles límites de la realidad. La vanagloria, la vanidad, es asunto de las creencias. Las conciencias no necesitan vanidad ninguna. Se saben que están abiertas a ese todo, a esa conciencia suprema que emana del Padre. No necesitan podios, no necesitan medallas, no necesitan reconocimiento. El reconocimiento de una conciencia ya abierta al Padre está en hacer la voluntad del Padre, que no es ningún castigo, ni estás determinado por ella. De ahí que tengas la libertad de no hacerlo si quieres, ¿no? De ahí que el mal con mayúscula, como siempre planteo, es cuando realmente hay esas conciencias que son creadoras natas, que son libertad pura, deciden ir por el camino errado, el camino de la destrucción, de la muerte, del sufrimiento. Bueno, sigamos. Cuando no quieren ver los hechos del Maestro, sus palabras, rescatadas, no olvidemos por su misma tradición, que muestran su conciencia cósmica no humana e intentan desvirtuar la imagen del Jesús como enviado del Padre para cobijar su testarudez y dogmatismo bajo el paraguas de conceptos como el de misterio, milagro, etcétera, etcétera. Solo nos resta respetar su falta de entendederas. Además, al Maestro poco le interesa si lo quieren convertir en un Dios, si lo quieren ver como un recadero cósmico llegado en un platillo volante, o si lo quieren ver como un revolucionario. Lo único que le interesa es que logren alcanzar ese estado de conciencia y conciencia que los lleven a su conciencia de ser. Solo hay un camino hacia el Padre, es decir, hacia el conocimiento último, y es a través de comprender la vida que son, la conciencia que son. Si no se alcanza a interiorizar la conciencia que cada quien es, de nada vale conquistar el mundo y todas las riquezas que en él se puedan alcanzar,
pues habrá perdido, como enseña el maestro, la vida misma. Lo de recadero llegado en platillo volador es una expresión sacada de una web católica que, bueno, se burla intentando argumentar, que no logran nada, ¿no?, contra las posiciones de todas aquellas personas, investigadores, que ponen en entredicho pues la versión oficial del cristianismo y plantean que Jesús pudo haber sido una conciencia cósmica, alguien llegado de otro espacio y que llegó aquí a la Tierra. Bueno, es interesantísimo porque si reconocen estas instituciones dogmáticas, fanáticas, realmente cuáles son los argumentos que ponen en la balanza todos aquellos investigadores. Pero su refutación simplemente va con nada, es un milagro, es un concepto, ¿no? La multiplicación de los panes, bueno, es un misterio que solamente está en manos de Dios, No se puede pedir a una mente que está cerrada al dogmatismo, al fanatismo, no se le puede pedir nada. Por eso es muy complicado ni siquiera hablar con la gente de fe dogmática. No la fe en el maestro. La fe dogmática que intenta encerrar al maestro entre cuatro paredes. Cuando el maestro planteaba aquello de que qué le valía al hombre ganar todo el mundo, toda la riqueza, si no era capaz de encontrar el alma, esa conciencia que es, lo decía con todo conocimiento de causa. De nada sirve ganar el mundo si no estás abierto a ti mismo. Si tu conciencia es lo que es lo que permanece tras la fachada, es lo que va a permanecer a través de las sucesivas vidas o de los diversos estados de conciencia que vayas alcanzando. Ese ser, esa conciencia, esa información, diría Erwin Laszlo. O sea, no podemos confundir las cosas, que lo que hacen las creencias fallidas de todo tipo es justamente identificar tu ser con esas creencias. Es una falacia, es uno de los grandes errores. Ya hemos hablado la semana pasada sobre los demonios y los infiernos que veremos intensificar su poder en estos finales de los tiempos, pero es que es de lo que se ha servido el mal a través de toda la evolución social humana. Hacer creer que lo que te dicen que tú eres, lo eres de verdad. Tu esencia, tu ser, tu conciencia va más allá de cualquier creencia. El maestro te lo vino a decir, ora directamente con el Padre, con la conciencia que eres, porque vas a llegar de esa manera a la conciencia suprema del Padre. Porque estás dentro, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, estás dentro de la conciencia del Padre. De ahí, cuando Jesús planteaba que el perdón es el único camino, ya hablaremos la próxima semana y profundizaremos sobre ello, es el único camino para llegar a tu conciencia con conocimiento de causa. Si tú no reconoces a ese ser que tienes delante como parte de la conciencia del Padre, vamos a tener problemas, porque te lo vas a cargar en el momento que vaya contra ti. ¿Eso significa que hay que rendir pleitesía al demonio? Pues no, nada que ver, no tiene nada que ver, simple y llanamente decir, no comulgo con lo que puedas decir o hacer, pero respeto que es una conciencia. Muchos dirán, no, pues que hay gente que no tiene ningún tipo de valor. No, estás cayendo en el mismo terreno que el mal. Tú estás juzgando. Aquellas instituciones, las diversas iglesias cristianas como tales, que han construido un imperio ideológico, no olvidemos, terrenal, para oprimir a los hombres en nombre del Padre y su enviado Jesús, jamás aceptarán la idea de un Jesús como una conciencia cósmica enviada. Otra cosa es el común de los seguidores del Maestro, que lo veneran más allá de lo que oficialmente pueden decir o no de él. Está claro, muy claro, a nivel de institución, el Vaticano en especial, porque dentro de las iglesias cristianas, digamos la que más peso tiene, jamás reconocerán la figura de un Jesús no divino, sino como una conciencia cósmica enviada. Jamás reconocerán que el pueblo del Maestro es un pueblo que ya hace eones conocen la naturaleza de lo que humanamente se llama Dios. Vuelvo y repito lo que dije al principio,
caería el chiringuito. Realmente el poder de la Iglesia es un poder terrenal, político. Sí, que se disfraza de espiritualidad, de amor, perdón, pero que en el fondo es un poder político. Dentro de ellos están tanto demonios como grandes santos. Pero como institución es un poder terrenal, alejado por completo de la misión y del mensaje del Maestro. El Maestro vino a hablarle de tú a las conciencias humanas. Y para que tú logres ese diálogo, es en tu habitación, en tu intimidad, contigo mismo, y a solas, con el Padre. Hablándole a tu manera, desde tu racionalidad, desde tu visión mental, desde tus límites, como desde tus expansiones. Simple y llanamente lo que necesitas es esa conexión con el Padre. Las iglesias oficiales, o la iglesia cristiana, pues tilda todo este discurso, ¿no?, como de nueva era, ¿no?, e intentan decir que no. Señores, se han apoderado del mensaje del Maestro, del nombre del Maestro, de la misión del Maestro, para sentar un poder terrenal que está muy alejado. Pero ojo, siempre digo, esto no es que fue casualidad. El Maestro lo dejó bien sentado. Muchos vendrán en mi nombre. No van a venir chinitos, no sé, budistas o no sé, de ritos raros por ahí a suplir al Maestro. No. Cuando Él dice que muchos vendrán en mi nombre, es que con su nombre lo van a ningunear. Y quien lo ha ninguneado desde prácticamente los comienzos ha sido esos movimientos que fueron surgiendo y que dieron lugar a una religión en concreto. La conciencia a la que vino a hablar el Maestro, la conciencia que dice en sus enseñanzas, rescata esa conciencia que eres, es una espiritualidad que no tiene nada que ver con religión alguna. Es esa conexión que tenemos con la conciencia que cada ser es simple y llanamente porque ha nacido como tal. La libertad no te lo da ninguna religión, ningún manual político, ninguna creencia científica. Tu libertad es tuya porque naciste con ella, esa capacidad creadora que se tiene. No hay más allá. Hace muy poco, relativamente muy poco, que supe de 2 sacerdotes que se habían dejado la iglesia cristiana, católica, ¿no? 2 sacerdotes españoles, el Eleuterio Bravo y Mariano, que realmente me han dejado impresionado. Uno de ellos, Eleuterio, creo que fue testigo, pues, de los acontecimientos de Garabandal, de la aparición de la Virgen allá en España, ¿no? Es increíble. Si pueden, búsquenlo por internet y escuchen sus relatos, ¿no? Ellos tienen un proyecto, el proyecto Andrómeda, ¿no? Ellos viven hoy, actualmente, creo entender, en América del Sur, no sé si es en Argentina o en Uruguay, y realmente es maravilloso ver como 2 seres que estaban condenados a seguir una trayectoria dogmática, a convertirlos en una pieza más de ese engranaje de poder, de opresión, pues se han podido liberar, pero son contados. Habrá muchos que se acomodan, estoy hablando ya del clero oficial, habrá muchos que se acomodan y bueno, se acomodan en esa maquinaria y dicen, bueno, ¿para qué yo voy a desafiar? No, por más que se hayan percatado y se hayan dado cuenta de las torpezas dogmáticas a las que lleva el discurso que tienen hoy en día dentro de las iglesias cristianas. Seguir confundiendo a Jesús con un Dios, es que bueno, primero es que habría que decir, bueno, ¿y ustedes cómo entienden a Dios? Es lo que planteaba el Maestro. Discutiendo o hablándole pues a los fariseos de su época, a la secta de su época. Ustedes, si conocierais a Dios, me conoceríais a mí porque Él me envió, pero es que no lo conocéis. El Dios que ustedes están planteando es un Dios que está perdido en el desierto, que nada tiene nada que ver con el Dios que me ha enviado, ese Dios que mi pueblo ya conoce. Pero, ¿es o no es el Maestro un alien? Dejo este último apartado para recordar que muchas de las creencias que se suelen sostener de la índole que sean, son defendidas gracias a conceptos e ideas apresadas en ideologías que se heredan y no se cuestionan.
el ser humano es un ser gregario y se le enseña a obedecer los valores y creencias recibidos antes que a cuestionar esa herencia. Es paradójico e irónico que por un lado querramos que nuestros hijos sean inteligentes, avispados, creativos, y por otro les ponemos murallas en torno a las ideas distintas que puedan tener, que puedan imaginar o que puedan saber. Sí, saber, pues recordemos, los bebés suelen ser almas viejas con mucho kilometraje. El caso de entender la naturaleza del maestro como una conciencia cósmica está muy relacionado con lo dicho anteriormente. Quien niega esa naturaleza cósmica y lo convierte en Dios es simple y llanamente, como dice el maestro, porque no conocen a Dios, al menos al Dios que envió al maestro a cumplir con su misión entre los hijos de los hombres. Por otro lado, si la incipiente ciencia del siglo XXI está dejando patente los milagros que el hombre puede llegar a cometer, ¿de qué se extrañan que otras civilizaciones mucho más avanzadas y mucho más evolucionadas en espíritu sean capaces de convertir agua en vino o en resucitar un cuerpo? No hay mucho que plantear, simplemente hay que tener la mente un poco abierta, no estar tan presionados por las sociedades en las que estamos viviendo. El mal en esta última humanidad se clonó muy bien en las estructuras sociales y sobre todo en las estructuras de poder. Vivimos en sociedades que ahogan al ser humano. Corre el ser humano para poder sobrevivir en ellas. ¿Qué tiempo va a tener para reflexionar sobre algo que encima esas mismas estructuras que lo están ahogando le están diciendo que eso es una majadería, que eso es una cosa de locos, de cuatro tontos que andan pensando por ahí en las estrellas, qué tal? Simple y llanamente no interesa de ver no solamente a esas conciencias cósmicas que han llegado y acompañan al ser humano desde sus mismos orígenes, sino menos que menos ver a la figura, una figura histórica mundialmente reconocida, porque Jesús no es una figura más histórica, no es un Napoleón, un Adolfo Hitler, no sé, un Aníbal, ¿no? un Nerón, un Julio César, o un emperador chino, o bueno, quien fuese. No, es una figura histórica que ha representado un cambio de rumbo en la civilización humana. Guste o no guste entenderlo. Esto no es para vanagloriar lo que se hizo en nombre del maestro, sino que simple y llanamente fue así. La Iglesia cristiana, por muy diabólica que sea como institución, también por ella ha ido surgiendo el crecimiento de la ciencia y del conocimiento. Ese conocimiento que, aún estando en pañales, está dejando patente, está dejando a flor de piel que, bueno, que esos milagros pueden tener otra mano que no sea esos conceptos volátiles de milagro, bueno, no sé, misterios, se nos escapa de la mente, cómo pudo haber transformado el agua en vino, el maestro, etcétera, etcétera. No querer aceptarlo, no querer verlo en estos tiempos también es parte de ese mal que se está intensificando en este periodo. Realmente se vivirán tiempos muy complejos. Siempre recordando que el apocalipsis, tal y como se ha entendido, o este cambio de era, este cambio de humanidad, es un proceso que el final, tal y como nos señaló el maestro, es un final feliz, como se suele decir, ¿no? Pero el proceso hacia él hay que tenerle mucho cuidado, hay que no caer en esa dinámica, en esa inercia, ¿no? Sobre todo, en el programa anterior sobre los demonios que se verán en el fin de los tiempos, según el maestro, creo que lo he dejado patente, claro, hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos. Es muy fácil mirar hacia otro lado, es muy fácil perseguir lo mundano, ¿no? Los bienes. Estamos en unas sociedades económicas que están haciendo aguas y todavía se está intentando a ver qué negocios se hacen para que den beneficio del hundimiento. O sea, no hay límite. O sea, en vez de, por ejemplo,
ponerse de acuerdo para hacer una vacuna común entre todas las mentes, entre todas las luminarias científicas. No, están a ver cómo se negocia mejor con ellas. ¿Qué podemos esperar? La salvación está dentro de cada uno, de cada ser humano, de cada persona, en su intimidad con el Padre. Y el camino para llegar ahí es a través del otro, ayudando. Eso no significa, como dije la semana pasada, que te flagele, de que te olvide del mundo, que te encierre, de que no... No. Lo que se trata es de que tú no te dejes arrastrar solo y llanamente por una vía. La vía del olvido del otro, del olvido del mal que está sufriendo tu hermano. Que hay muchísimo mal sembrado a nuestro alrededor. Y creo que en cualquier latitud, por muy bien que se esté, podrán ver ese mal, ese daño que se está haciendo a otra conciencia. Eso no lo podemos olvidar. Justamente lo que te están diciendo a nivel de estructuras sociales, de estas insanas sociedades y economías antropófagas, es que tú no te preocupes, tú mira, tú dedícate a lo tuyo, tú vete a lo tuyo, tú haz dinero, trabaja o monta un negocio, haz lo que tú quieras, pero olvídate de ese daño, yo me encargo. Obviamente nadie se encarga, ¿no? Viven del cuento de encargarse de solventar los obstáculos simple y llanamente porque creen que los demás, que las demás conciencias pues van a seguir en esa dinámica, en esa inercia. Sin embargo, repito, estamos en tiempos de cambio. Otra cosa es quienes tendrán la fuerza de voluntad, pero otra cosa es quién tendrá la fuerza de voluntad de no caer en esa dinámica, en esa inercia de los tiempos, ¿no? Bueno, resumiendo un poco el día de hoy, ¿no? Bajo nuestro humilde criterio, bajo nuestro humilde conocimiento, obviamente, siendo el canal lo que es, nosotros apostamos, defendemos la naturaleza cósmica del Maestro. Y, obviamente, como siempre decimos, no intentamos imponer esta visión a nadie. Al Maestro poco o nada le importa lo que cada uno pueda pensar de él, mientras logren aceptar lo que él vino a predicar. Ama y perdona, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo y perdona todas las veces que hagan falta, porque solamente a través del perdón es que tú puedes seguir creciendo y creando realidades. Después, si quieres ver al Maestro como un recadero que llegó en platillo volante, si lo quieres ver como un Dios, si lo quieres ver como un revolucionario, no importa. Siempre y cuando que esas visiones o esas interpretaciones del Maestro no te lleven a anular a tu hermano, a ningunearlo, a crucificarlo, ¿no? Ojo, el problema no es cómo vemos las cosas, sino cuando, por el hecho de verlas como las vemos, intentamos que el otro las vea de esa manera y si no lo hace, pues no lo cargamos, lo aniquilamos, lo ninguneamos, etcétera, etcétera. Ese no es el camino, obviamente. El respeto es la base de cualquier convivencia. Bueno, como decía, en este canal postulamos la naturaleza cósmica del Maestro de una segunda venida que está a las puertas, acompañado de conciencias cósmicas no solo de su reino. De esto hablaremos en otros momentos. Es decir, conciencias cósmicas que acompañan al Maestro en su labor hay cantidad. De su reino propiamente dicho, digamos, de su entorno, pues las hay. Pero la mayor parte de las conciencias cósmicas que acompañarán a estos nuevos tiempos del ser humano, a esta humanidad que está naciendo, ¿no?, con tanto dolor, pues son de varias zonas del universo. Un universo que se nos escapa de la mano humanamente hablando. Es una maravilla ver, como diría el Maestro, y creo que lo he comentado en alguna ocasión, cómo del espíritu del Padre, de la conciencia, de ese estado energético, como lo quieran plantear, ha surgido todo esto. Lo que humanamente se puede ver y detectar. Pero más paradójico, como decía el Maestro, es ver cómo de esa materia ha surgido también el espíritu. Lo que les comentaba en alguna otra ocasión, de cómo conciencias cósmicas
pueden dar lugar al surgimiento de la conciencia en otras formas de vida que han ido evolucionando. Este es otro cantar, pero bueno, que está muy relacionado, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que de alguna u otra forma, como digo, siempre les haya servido, les haya ayudado en algo, en alguna duda. Y bueno, que pasen una feliz y bendecida semana. Infinitas bendiciones. Recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. No importa cómo lo intenten visualizar o interpretar, lo importante es que cumplan su simple mensaje de amar y perdonar. Muy bien, acuérdense que el próximo programa será sobre el perdón según Jesús de Nazaret. Creo que es importantísimo, muy importante, y más en estos tiempos donde el perdón o se ve como una fragilidad, como un acto de cobardía, o inclusive como un acto de traición, ¿no?, al grupo, a la idea, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, hasta muy pronto y feliz y bendecida semana. Muchísimas gracias.